Hermano y hermana, desafiado, desafiada, heme aquí, intercesores e intercesoras, líderes de célula, líderes de red, congregación en general de la Iglesia de Dios El Manchén, ministerios, unción, poder y avivamiento. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de todos los que le temen y los defienda. Les saluda el pastor Carlos Álvarez. Glorifico y exalto al Señor Jesucristo por lo que he estado escuchando y viendo en algunos videos enviados por algunos líderes, en donde veo, amados hermanos y hermanas, que estaban desanimados y desanimadas, orando, adorando y escuchando la palabra de Dios que se ha estado enviando para edificación y fortaleza de la iglesia. Por otro lado, también testimonios de líderes de red que me han dicho de personas que también habían dejado de perseverar y han comenzado a tener nuevamente sed y hambre de Dios. Y están reuniéndose en sus casas escuchando la palabra de Dios. Y me dicen que están esperando con ansias que esta crisis termine para en su momento volver a congregarse en la iglesia. Sé también del deseo de los líderes y hermanos que siempre han sido parte del remanente y de ese fuego de Dios, esperando ese momento para estar nuevamente, gloria a Dios, como congregación, y así con más pasión y en ese primer amor darle honra, darle gloria, darle alabanza y adoración al único que se merece esa gloria, esa honra y esa alabanza, y hacerlo como cuerpo de Cristo. Hermanos, no dudamos que todo esto se desencadena solo a través del ayuno y la oración. Y esa palabra propicia que se ha estado enviando, como decía, para edificación y para fortaleza de la iglesia. A continuación, amados hermanos, te invito a que abras la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar con las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, aleluya, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Alabanzas al Cordero de Dios. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y otro lado. Y la palabra de Dios dice más adelante que esos árboles tenían fruto y que tenían también hojas, y que esas hojas eran hojas medicinales y eran frutos que estaban listos para ser comidos. Hermano, hermana, este es un buen momento para poder retomar esta palabra que fue dada exactamente 2 meses después que asumiéramos el pastoreo en la Iglesia de Dios El Manchén. Palabra de las aguas salutíferas, palabra en donde Dios habló que miles de almas iban a venir a los pies de Cristo, y que toda aquella alma que entrara en estas aguas sería sana. Entrar y sumergirse en el río de Dios es precisamente, amado hermano, salir de lo natural y entrar a lo sobrenatural. Porque si como iglesia, hermano, vivimos y subsistimos en una condición natural, nos convertimos en cualquier grupo de personas, pero no nos convertimos en representante de ese Dios todopoderoso, porque todo lo que viene de Dios es sobrenatural.
Ahora es interesante decirlo, que quiero relacionarlo con el libro de Ageo, acerca de poder meditar sobre nuestros caminos. Pues la palabra realmente nos dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Significa progreso. ¿Sabe qué significa eso? Significa avanzar. ¿Sabe qué significa eso? Significa cambio. ¿Sabe qué significa eso? Significa estar dispuesto a sacrificar. Mire lo interesante de todo esto, y quiero comenzar diciendo que hasta los tobillos es el mínimo para Dios. Dice la palabra que midió el varón los primeros 1000 codos, y el hombre pasaba con el agua hasta los tobillos. Hay personas, amados hermanos, que es que no pueden, sino es que no quieren. Les gusta realmente estar dentro de la iglesia, pero no quieren comprometerse. Consecuentemente no dejan que Dios pueda realmente seguir perfeccionando las obras en ellos. Porque recuerda, hermano, que hemos sido dotados de un libre albedrío. Pero yo sé que la iglesia de Dios el Manchén, Dios ha venido tratando desde muchos años atrás y sigue tratando con las personas. Y sé que hay personas que en algún momento habían dejado su primer amor, pero ahora están retomando ese primer amor. El contacto directo con el poder del Espíritu Santo es absolutamente maravilloso, pero no olvidemos, amados hermanos, que hasta los tobillos es el mínimo para Dios. La Biblia dice que la senda del justo, y no solamente usted tiene que pensar en añadiduras, hermano, tiene que pensar realmente en los dones del Espíritu, tiene que pensar en los ministerios que Dios ha puesto, tiene que pensar en todas esas cosas, hermano, que son frutos del Espíritu Santo, no solamente en la añadidura. Cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Y es que el éxito del cristiano, hermano, está en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder, hermanos. Un poder no solamente para que las manifestaciones del Señor a través de sanidades, a través de milagros se den, sino también un poder para poder realmente vencer toda tentación, porque la palabra también dice que la unción pudre el yugo. No dejarlo entrar, hermano. No dejar que ese espíritu realmente vaya haciendo y perfeccionando la obra en nosotros. Le llamo yo el síndrome del tibio, de no querer quitar la piedra, como dice la palabra, cuando Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro y quería provocar un milagro. Recuerda, hermano, que Dios no puede hacerlo todo, porque Dios siempre va a estar viendo cuál es nuestro deseo, y Dios siempre va a estar analizando y viendo si en realidad nosotros tenemos hambre y sed de Él. Recuerde que Jesús dijo: quitar la piedra, y Marta le contestó: hiede ya, Señor, porque es de 4 días. Qué interesante, hermano, es esto. Porque al Señor no le interesa realmente cuánto tiempo tú has estado realmente fuera de sus caminos. Al Señor no le interesa realmente si tú llegues ya. Lo que le interesa al Señor es el deseo que tú puedas tener a partir de ahora de quitar la piedra. Y mire lo que le dice el Señor cuando le dice: hiede ya, porque es de 4 días. Enfatizándole a Marta y diciéndole: ¿sabes qué? No importa cuántos días tenga. Le contestó él y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesucristo también dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amados hermanos,
Es tiempo de llegar a la iglesia y estar a cuentagotas. Es tiempo de tirarse al río de Dios. Y sigue diciendo Ezequiel, y habla acerca de que midió otros 1000 codos y el agua llegó hasta los tobillos, y midió otros 1000 codos y el agua llegó hasta las espaldas. Pero lleguemos ahí donde dice que midió otros 1000 codos y dice que el río no se podía pasar sino a nado. Yo quisiera decirle, amado hermano, que entrar en ese ambiente es entrar en un ambiente sobrenatural, y le podríamos denominar aprendiendo a nadar. Cuando tú nadas, amado hermano y hermana, estás en otro elemento y opera una nueva ley física. Tú tienes que entregarte completamente a las aguas del río y descansar. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, hermano, tu cristianismo se convierte en una forma de vida, tanto en los detalles grandes como en los pequeños. El Espíritu, hermano, es el que te levanta. Así como cuando nadamos, el peso de nuestro cuerpo no descansa sobre nuestros pies, la espalda y las coyunturas descansan sobre el agua. Cuando nadamos en el Espíritu, Él hace el trabajo. Hay un secreto, hermano, y es que cuando estamos en el río del mover de Dios, no dependemos de nuestra propia salud, no dependemos de nuestras propias habilidades, no dependemos de nuestra propia inteligencia, no dependemos de nuestras propias capacidades, porque entonces, si estuviéramos dependiendo de ello, estaríamos caminando a la orilla del río. Ni aún dependemos, hermano, del algo o el alguien, como decíamos al disertar sobre Isaías 6. Ya no hay Usías para nosotros. Y es que a cualquiera le puede pasar, aún al profeta y sacerdote Isaías le pasó. Y mire usted, hermano, determinante, cuando usted está realmente en el río de Dios y cuando usted depende total y definitivamente del Espíritu, ya usted no experimenta lo que dice Jeremías 2, 13, 15. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y es que es importante, hermano, que no podemos empezar en el Espíritu y terminar en la carne. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que el llamado de Dios aquí no es a medir 1000 codos en retroceso, sino a medir 1000 codos hacia adelante, para poder ir profundizando y dejando que Dios realmente sea el que tome el control. Y entre más dejamos que Dios tome el control, más las manifestaciones poderosas y sobrenaturales de Dios se van a dar. Es en Dios, hermano. Es a través de su Espíritu Santo. Recuerda, hermano, que cuando Moisés estaba en el desierto, vio una zarza ardiente en el monte Horeb. Dice la palabra que él vio que no se consumía. Ardía, pero no se consumía. La zarza es una planta leñosa, hermana, invasiva. Es una planta que tiene espinas. Es una planta común y corriente. Pero el punto aquí, hermano, es que cuando Dios toca algo, aunque sea ordinario, se convierte en extraordinario. Aunque sea natural, se convierte en algo sobrenatural. Y cuando Moisés va y dice: voy a ver y me voy a acercar para ver esa grande visión. ¿Usted cree que Moisés, que había vivido por 40 años cuidando ovejas, hermano, en el desierto, no había visto cómo una zarza agarraba fuego en el desierto? Claro que lo había visto, pero esto era diferente. Esto era algo muy diferente. Y la diferencia era que Dios estaba en ese lugar. Es hablar de lo natural versus el don sobrenatural. Aún lo extremadamente ordinario, amados hermanos, se convierte en algo extremadamente extraordinario. Deja, hermano, todas esas habilidades que tú dices tener, ponlas a los pies del Señor. Todos esos dones, ponlos a los pies del Señor. Si tienes títulos universitarios, ponlos a los pies del Señor. Y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas.
En Éxodo capítulo 3 versículos 2 al 3 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aún algo tan ordinario, hermano, como un arbusto leñoso que al agarrar fuego debía consumirse, no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y es que cuando nosotros estamos en el Señor, hermano, cuando tú estás en el Señor, hermano, pueden venir situaciones difíciles a tu vida, pueden venir situaciones adversas a tu vida, pero la palabra se cumple en ti cuando dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Se cumple en ti cuando dice que los muchachos se fatigan y se cansan, y que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice la palabra que tendremos fuerzas como las del búfalo, hermano, porque cuando lo sobrenatural de Dios está en nosotros, ya no es una fuerza natural física, sino es la fuerza sobrenatural de Dios en nosotros. Hay otro misterio, hermano, en Juan 15, 1, 2, cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Y dice la palabra también que separados de Dios nada podemos hacer. Si antes, amado hermano, nuestro ministerio navegaba de profecía en profecía, hoy debe marchar de cumplimiento en cumplimiento.